Manuel Lira. Él es ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS, pero también es doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública, así como promotor de la salud igualitaria en México. Nos va a platicar sobre esta posibilidad de comprar hospitales que el gobierno federal ha rentado por 25 años a empresas privadas. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Nidia, buenos días. Un saludo a todo tu auditorio, por No, supuesto. gracias por tomarnos la llamada. Cuéntenos, por favor, de esta situación y de esta posibilidad de esta compra de hospitales. Se habla de 25. Cuéntenos, ¿sería algo importante y de qué manera podría contribuir en el ámbito de la salud? Y este es un tema que ha puesto en las mañaneras el señor presidente López Obrador sobre un esquema de modelo de contratación que fue heredado de administraciones pasadas que se conoce como hospitales en asociación público-privada. ¿Qué es esto y cuántos son en todo el país? Esto no es otra cosa más que una renta Ujú. de un hospital que hace una empresa, un particular, un privado, y lo hace al gobierno a través de un contrato que son en condiciones completamente desfavorables para el Estado y para los mexicanos, ya que esta renta se hace por el uso del hospital con todos sus servicios, Niria, quirófanos, laboratorios, servicio de mantenimiento, comedor, etcétera. Y el gobierno solamente pone el personal médico de enfermería y asociado a la atención médica, pues para eso, brindar la atención a los pacientes. Se heredaron 9 hospitales, no son 25, son 9. La mayoría se encuentran en la Ciudad de México, otros se encuentran en Chiapas y así distribuidos por toda la República. 2 corresponden al IMSS, 4 corresponden al ISSSTE y el resto a la Secretaría de Salud. El problema no es que se haga este contrato, sino que las condiciones, como digo, son muy desventajosas, ya que se hacen contratos a 25 años, y es lo que ha manifestado el presidente, que es algo similar a cómo se rentaban las cárceles. Lo que encontró esta administración al inicio fue una privatización de muchos sectores, incluyendo la salud, por supuesto. El Ujú. tema aquí es que se deben a 25 años más de 29,000 millones de pesos, 29,000 millones de pesos a las empresas privadas sobre la renta de estos hospitales. Para que te des una Ujú. idea, el hospital de Tapachula, Chiapas, en el IMSS, costó 17,000 millones de pesos y se tiene que pagar una renta mensual, que se hace de forma anual el pago, por casi 600 millones de pesos. Es decir, para que el público tenga en contexto cuánto cuesta este hospital de 180 camas que se hizo en Tapachula, Chiapas, con lo que cuesta el hospital más o menos son 1,000 millones de pesos construirlo y equiparlo. Y Ujú. con 2 años de renta del hospital se puede construir un hospital que sería un hospital propio del gobierno, no tendría que estarse subarrendando. Ok. Ese es el modelo que se hizo y por supuesto que son Sí. completamente desventajosos. Por eso el presidente ha dicho que va a revisar los contratos y si es necesario pues comprarlos para que sean de uso público por parte del Estado, Nidia. Doctoras, desventajas, ¿no? De esas condiciones tan desventajosas como, por ejemplo, contratos a 25 años. ¿Cómo es posible que se les ocurría, por ejemplo, en el pasado firmar contratos por 25 años? ¿O pues concluir un contrato de esa naturaleza? Sí, fíjate que es muy interesante tu pregunta y nada más quiero hacer una precisión del dato que te Ajá, di a tu auditorio. Son 98,000 millones, Nidia, perdón, noventa y ajá. ocho mil millones, Nidia, lo que se le debe a estas 9 empresas por los 25 años, por lo que es una cantidad sumamente millonaria. Y esto se dio básicamente en las administraciones pasadas bajo la idea de que la medicina privada era mejor que la medicina pública Ujú. y que por lo tanto los hospitales deberían ser administrados por la iniciativa privada y que solamente el gobierno diera pues la prestación de servicio con su personal. Obviamente no quisieron cargar con la carga de los pasivos laborales, con los problemas sindicales, y simplemente ellos dijeron, pues yo te rento el hospital y yo gano, ¿no? Era una medicina basada en el lucro, basada en que la salud se veía como si fuera realmente una mercancía y no como lo que es un derecho humano que debe ser tutelado por el Estado y sobre todo como un bien público. Y bajo ese tenor, déjame comentarte que para el estado de Sonora hay buenas noticias porque recientemente aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, vino gente de muchos estados donde está ya implementado el plan de bienestar y donde ya se hicieron las primeras meses de trabajo, como mencionó el presidente, para la transferencia de recursos presupuestales para concluir los hospitales y centros de salud que se encuentran en el abandono. En el Ujú. caso de Sonora son buenas noticias porque ya se les va Claro. a inyectar el presupuesto, entonces se va avanzando a pasos muy agigantados. Y otra buena noticia también que está muy avanzado el proyecto en el IMSS para el hospital de Navojoa, que es un hospital que va a ser muy importante para esta región que Sí. tiene muchas carencias. Y esto es lo que debe privilegiar el Estado, Nidia, para todo tu auditorio, de que la salud debe ser tutelada por el Estado, privilegiando la salud pública, consiguiendo más hospitales y con la participación de los privados sí, pero de una manera regulada y no bajo estos contratos que son a todas luces
desventajosos para los mexicanos, pero muy provechosos para los empresarios. Ujú. ¿Qué nos podría destacar de las nuevas condiciones, de esta propuesta del presidente, no, en ese sentido? Es decir, al momento de comprar estos, hospitales, ¿qué es lo que también, se lograría para beneficio de, por ejemplo, de la derechohabiencia? Sí, fíjate que el esquema como tal no es un esquema malo, ya que es de un hospital público-privado, porque se llevan a cabo en muchos países digamos, con mejores estándares de calidad. Sin embargo, aquí como todo, la corrupción es lo que vino a romper con este buen esquema. Estos hospitales funcionaran bajo este esquema si se utilizaran al 100%, porque independientemente de que se usen o no se usen, el gobierno tiene que pagar la renta mensual que te digo. Entonces, los hospitales en el mejor de los casos están con una ocupación hospitalaria de 70 o 80% si lo vemos ya de manera muy positiva. Entonces, quiere decir que no se utilizan las instalaciones, pero independientemente de eso, el empresario pues cobra su renta. Entonces, si se adquieren por parte del gobierno, se revisan los contratos y se utilizan al 100% de su capacidad, pues tendríamos más entrada a pacientes para que se atiendan de manera oportuna y disminuyamos esa brecha que hay todavía en la sociedad mexicana que es el acceso a servicios de calidad. No es posible que tengamos un hospital que estemos pagando la renta y que no se ocupe al 100%. Por eso el presidente ha Claro. puesto mucho ojo en esto y bueno, si se compran, pasarían obviamente al Estado, se administrarían por el Estado y le daríamos el uso que debe ser correcto con el 100% de la ocupación de laboratorios, de quirófanos, para disminuir en estas zonas donde se encuentran los hospitales, pues los largos tiempos de espera para una cirugía, para un estudio de laboratorio. No es suficiente porque son pocos hospitales, son 9 afortunadamente, porque he de decirte que cuando llegamos a esta administración había más proyectos para firmar más hospitales, pero obviamente se vio que eran condiciones desventajosas y se frenaron. Estos hospitales llevan muy caminados, pues bueno, se tuvieron que seguir trabajando, pero hoy en día sí es un buen momento, antes de que termine esta administración, de revisarlos, si es necesario, pues modificar las condiciones del contrato o de plano, como dice el presidente, comprarlos y que el Estado se administre y sobre todo que se hagan más eficientes y se ocupen al 100%, Nidia. Así es, pues qué bueno que tuvimos la posibilidad de conversar con usted, doctor, para que nos ampliara el panorama en torno a esta información que nos pareció realmente importante, sobre todo porque se están haciendo y se están llevando a cabo también proyectos, ¿no?, en el tema de la salud. Muchísimas gracias. No, al contrario, y decirle al auditorio de toda Sonora que hay buenas noticias en salud, se está invirtiendo, se va a invertir más, y bueno, la siguiente administración va a poner mucho ojo, no solamente en Sonora, sino en todo el estado, sobre todo para mejorar la condición de salud para los mexicanos que se encuentran en una condición desfavorable, que desafortunadamente son más de 70 millones de Híjole, mexicanos. Y sí. recordarle que me pueden encontrar en las redes sociales como @doglira en Twitter, @doglira1, y en Facebook como Dr. Juan Manuel Lira, y como siempre es un placer saludar a toda tu audiencia desde la Ciudad de México. Muy bien, y de hecho ya lo seguimos por ahí en redes sociales. Muchísimas gracias, Seguro que doctor. sí. Hasta luego, abrazos, saludos, bye. Abrazos, es el doctor Juan